Buenas noches. Vamos a empezar en un ratito la transmisión de Multiverso de Sentidos. Esta vez vamos a continuar con el tema de las dolencias, los síntomas que titulamos el quejido de mi cuerpo. ¿Qué expresa ese lenguaje? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué nos dicen las enfermedades o los dolores o lo que el cuerpo expresa y somatiza? Uh-huh. El miércoles anterior, Laura Galloso nos habló de el cuerpo expresando los traumas de la infancia, expresando las heridas con la familia, con lo transgeneracional, las heridas sistémicas. Uh-huh. Vamos a enfocar ahora una perspectiva del cuerpo y la salud a nivel cultural. Uh-huh. Cuánto el cuerpo también podría expresar mi sociedad, las relaciones sociales. Las dolencias de mi cuerpo también pueden ser heridas relacionales, es decir, que no solo sean debido a factores individuales o a factores de familia, sino que sean culturales y sociales, que también en el cuerpo expresemos los desequilibrios sociales o las heridas con la cultura. Para eso vamos a apreciar un poquito cómo la idea del cuerpo y la enfermedad ha ido cambiando con el tiempo. Uno esperaría que el cuerpo mismo, uno piensa que su propio sentido común de época es como si fuera único, ¿no? y fuera como un sentido común. Pero hay sentidos de época, hay sentidos de cultura. Para nosotros, las posiciones del cuerpo o cómo enfocamos el cuerpo, somos parte de la época. Ver a un cuerpo bailando reggaetón y bailando el movimiento frenético del cuerpo y con una sexualidad más abierta, imagino que en los años 20 hubiera sido impensable, hubiera sido visto como algo demasiado retador y desafiante y fuera de esa lógica. Para nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura, que dos hombres vayan de la mano, ¿no? Caminen de la mano, podría ser una relación corporal, no, y nos digan que no, que son heterosexuales, podría ser algo que no entendamos culturalmente. Pero hay culturas en África donde los hombres caminan en ronda agarrados de la mano. Que culturas donde los hombres se besan. Que nosotros podamos decir, oye, nuestro sentido común, no, así no se hace. El deber ser o el así no se hace del cuerpo es parte de nuestra cultura, de nuestra época. Hay un sentido común en la época. Entonces, un poquito la charla de hoy va a girar en torno a eso. Cómo también nos enfermamos por los principios, por la moral, por el pensamiento de época. Quizá nuestro cuerpo también está herido por los prejuicios de época. Nosotros, por ejemplo, descansamos en una silla. O si uno va al Sahara con las culturas del desierto, cuando van a descansar se ponen en cuclillas. Uno diría, ¡ay, cuclillas! ¡Qué cansado! Estaría, no va con mi forma de relacionarme corporalmente. Obedecemos a un contexto. Somos parte de un contexto. La relación con el cuerpo, con la salud y con la enfermedad también es una construcción cultural. Es decir, también es parte de nuestra cultura. Entonces la cultura tiene virtudes, pero la cultura también tiene desequilibrios y tiene sus propios condicionamientos. Nos podemos enfermar también de nuestros principios culturales o principios religiosos, o uno ve y uno critica luego a su política y a su sociedad. ¿Qué pasa si también eso que uno critica, esa política corrupta, esta sociedad violenta, también se está expresando en el cuerpo? Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, decía, no solo el cuerpo vive en lo social también vive en el cuerpo.
Entonces vamos a hablar como una perspectiva cultural e histórica un poquito en esta charla que nos toca aquí para poder entender también nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con los síntomas, nuestra relación cuando el cuerpo se queja. Casi siempre hay múltiples factores, ¿no? Que vamos a ver un poquito, factores en el que ha habido una concepción más naturalista, luego factores en que ha habido una concepción más religiosa del cuerpo y la salud, luego una concepción más científica, ¿no? Que hasta ahora nos acompaña. ¿Y qué pasaría si muchas de esas concepciones todavía conviven con nosotros? Todavía nos afectan de alguna manera, ¿no? Y eso va a ser un poquito la charla que vamos a tener ahora, entendiendo también es con este presupuesto, esta hipótesis de que el cuerpo también es una construcción social, de que también es una construcción corporal y que nuestra visión del cuerpo, de la salud y la enfermedad también depende de nuestro momento, del momento en el que estamos. Qué interesante, ¿no? Porque también nuestra relación con el cuerpo y con la salud también depende del momento en que estamos. Es distinto cuando estamos niños, cuando estamos adolescentes y sentimos toda la efervescencia del cuerpo, a cuando estamos adultos, a cuando ya pasamos determinadas edades y sentimos la presión, ¿no? El encuentro luego de los momentos de cenit del cuerpo, donde estamos en clímax del cuerpo, a momentos en el que nos encontramos con el deterioro del cuerpo también. ¿Cómo acompañamos ese proceso? ¿No? Siempre hablamos de una época específica, ¿no? Un contexto específico para entender nuestros cuerpos. Entonces, miren chicos, vamos a empezar un poquito. Otra vez, partiendo de que el sentido común que tenemos ahorita del cuerpo, de la salud y de la enfermedad es parte de nuestra época y parte de nuestra cultura. Que así se puede haber visto distinto y quizás en el futuro también se pueda ver distinto, ¿no? Que esa relación puede ser, ir variando. Entonces, miren, vamos a entender un poquito la cultura occidental. La cultura occidental nace en Grecia principalmente, ¿no? ¿Cómo se veía el cuerpo en Grecia? ¿Cómo se veía la enfermedad en Grecia? Entonces, lo primero que podremos decir un poquito, si podemos incluso rastrear a Hipócrates, ¿no? Ya la parte griega, helénica, ¿no? Que llega hasta Roma. Vemos que para ellos el cuerpo era como un microcosmos, es decir, que expresaba que el cuerpo tenía una relacionalidad, ¿no? Que se expresaba luego también en la naturaleza. Que el cuerpo era un compuesto de materias fundantes: tierra, agua, aire, fuego, y humores, de 4 humores específicos. Y entonces nosotros nos enfermamos con un desequilibrio entre estos humores o entre estas 4 materias fundamentales de la naturaleza. Entonces, miren, la primera idea de enfermedad y de relación con mi cuerpo fue la idea equilibrio-desequilibrio. Qué interesante, ¿no? Entonces, justo esa idea se ha ido de nosotros. Si dijéramos ahora, si yo me amanezco más de lo que debería amanecer, como un tipo de alimento que sea más extremo del que debería comer, si yo tengo patrones de sueño excesivos o no le prodigo descanso a mi cuerpo, estoy desequilibrándolo. Entonces, miren, este factor que es antiguo, que viene de Grecia, sigue estando. Entonces, el factor de encontrar la salud y la relación con el cuerpo como de equilibrio o desequilibrio. Por eso luego, miren, nuestra cultura actual de estar saludables es estar equilibrados. El lenguaje del equilibrio sigue estando presente. Entonces, ¿qué tanto podemos pensar ahorita? ¿En qué me desequilibrio y en qué no me desequilibrio con el cuerpo? Miren, qué interesante, ¿no? ¿En qué tengo excesos? No, ¿dónde voy a mis excesos? ¿Qué tanto alineo trabajo con descanso? Precisamente en o qué tanto he concedido un lado hedonista, me he ido a gozos extremos, dejando un poco momentos, o qué tanto he sido un asceta del cuerpo. Equilibrio, desequilibrio. ¿Hacia dónde va la noción de equilibrio, desequilibrio? Pensemos un poquito, ¿no? En esta noción, que es una noción grecorromana. Luego viene el cristianismo, el judeocristianismo. ¿Cómo fue la relación del judeocristianismo? Si uno rastrea la parte semita en el Antiguo Testamento, vimos que la enfermedad del cuerpo o la relación con el cuerpo ya fue vista con la noción de pecado. Es decir, lo que me pasaba en el cuerpo, lo que yo vivía aquí como un desequilibrio en una enfermedad, es una sanción, es un castigo por un pecado, infligida por un Dios, ¿no? Que es severo, y que de alguna manera tiene una represión hacia que yo no haya cumplido sus normas o sus leyes. Entonces, esa noción judeocristiana primero tiene que ver con el cuerpo como un pecado, como un castigo. Pensemos, a mí me ha pasado hasta con consultantes que me dicen:
pasan cosas horribles en el cuerpo y me dicen, ¿no estaré pagando algo que he hecho? ¿No? ¿No será un castigo por algo que he hecho? Atendí un padre de familia que estaba viviendo unas enfermedades tremendas en el estómago y decía, ¿no será lo que hice con mis hijos, lo violento que fui, que ahora lo estoy pagando? Entonces, miren también, primera noción, desequilibrio. Segunda noción, cuando sentimos que puede venir de un cuadrante religioso, de sentir culpas en el cuerpo. Es decir, estoy viviendo esto porque estoy pagando algo. La noción de pecado del Antiguo Testamento, más en la parte semita. Cuando emerge ya el Nuevo Testamento y desemboca en lo que sería luego el cristianismo independizado del judaísmo, se cambia un poquito la concepción de cuerpo y enfermedad o salud de pecado a prueba. Es decir, lo que está pasando con mi cuerpo, lo que está pasando en mi lado, es una prueba. Es decir, Dios me está probando, ¿no? Con esta enfermedad, mi fe, mi confianza, mi pedido, ¿no? A este Padre misericordioso que se apiade de mí, ¿no? Entonces, la enfermedad sería una prueba de fe. Por eso luego, miren, estos primeros padres que se van al desierto, pues, a extralimitar el cuerpo para enfrentar las tentaciones, estar frente a estas tentaciones, que es donde aparecen los demonios de los desiertos y que te tientan aquí, precisamente es una prueba. Es decir, pongo mi cuerpo a prueba y atravieso un extremo corporal, una enfermedad, por esta prueba. Conforme fue desarrollándose un poquito, miren, de pecado a prueba, ¿no? De castigo, pecado y condena, en enfermedad y en relación con el cuerpo. El cuerpo como una prueba de resistencia ante la tentación. Ya aquí vamos consolidando luego la noción de un diablo que tienta, y con el que nos puede hacer perdernos. Entonces, pues, el cuerpo es una parte de prueba aquí, ¿no? ¿Cuánto lo puedo dominar? ¿Cuánto puedo estar? Mi fe puede imponerse a los instintos, ¿no? O a las tentaciones de los instintos. Muy interesante luego cuando la idea se sofistica, ¿no? En el cristianismo se fusiona el cristianismo con un pensamiento más helénico y la ética y hay luego una ética muy interesante, porque si es prueba, luego cuánto uno puede desarrollar su caridad o su amor imitando a Cristo que se sacrificó por nosotros con los que estén enfermos o mal. Entonces, en esta idea, la enfermedad también es una prueba de mi amor y mi caridad hacia el otro, de una imitación de Cristo. Es decir, alguien que Cristo pasó la laceración del cuerpo, es alguien que entregó, nada menos que termina crucificado. Entonces, en esta segunda acuérdense, ¿qué tanto hemos sentido que lo que nos está pasando es una prueba cuando nos enfermamos? Una prueba de resistencia, una prueba de valentía, una prueba con una misión que tenemos que estar, ¿no? ¿Qué tanto nos solidariza luego con los demás? Cuando nos enfermamos o cuando ponemos aquí, luego vemos a alguien enfermo distinto, ¿no? Cuando estamos muy invulnerables, estamos muy así con toda la juventud y todo, y luego pasamos lo que significa estar vulnerable en el cuerpo, no nos volvemos más empáticos con el otro, no sabemos lo que es estar postrado, no sabemos lo que es ir a un hospital y pasar el pánico que uno tiene a veces con los mecanismos occidentales de medicina, y luego nos hace más solidarios con el otro. Interesante también esto, ¿no? Entonces pasábamos de desequilibrio, cómo nos movemos con el cuerpo y la enfermedad con equilibrio, desequilibrio, cuánto queda rescoldos o residuos de sentir que hemos pecado, que lo que pasamos es un castigo, consciente o inconscientemente sentimos que estamos castigados en el cuerpo, en lo que nos pasa o en la enfermedad, qué tanto sentimos que es una prueba, miren, históricamente la idea de prueba, y qué tanto, miren, en esta parte muy positiva, lo que pasamos en el cuerpo nos ha hecho más empáticos y solidarios con el otro. Entonces, la Edad Media, no, estamos haciendo este recuerdo, la Edad Media siguió manteniendo esta noción del cristianismo entre el cuerpo como prueba, el ser humano como débil, débil ante el pecado y ante las tentaciones, que debe ponerse a prueba en su fortaleza hacia Dios, ¿no? Y también esta moral hospitalaria, ¿no? De ahí surge los hospitales, la hospitalidad judeocristiana con el que está mal, ¿no? Luego aparece, ya hablamos termina la Edad Media, estamos empezando la Edad Moderna, siglo XV, XVI y XVII, emerge la parte de Descartes, y ahora estamos ante una concepción nueva del cuerpo, que es un cuerpo como máquina.
Wow, miren, qué interesante, ¿eh? Que estoy seguro que ustedes los han escuchado. El cuerpo es una máquina, ¿no? Viene de las corrientes racionalistas en el que se entendía, ¿no? Había este ideal de que podíamos entender incluso el universo inmenso como si fuera un reloj, ¿no? Entonces, la glorificación de la razón, ¿no? Y la completa escisión de cuerpo y razón. Es decir, el cuerpo pasó a ser lo salvaje, lo natural, lo más asociado a la naturaleza, y la razón pasó a ser la que gobernaba todo, la superior, ¿no? Incluso ¿ves? La parte del cuerpo de la cabeza era asociado como superior. Eso lo cuenta un poquito Foucault en uno de sus libros. Incluso concebir que los pies son inferiores porque pisan el suelo, ¿no? Incluso esas nociones. Pero miren, el racionalismo empezó a ver el cuerpo como una máquina, es decir, que tenía un funcionamiento, que tenía unas tuercas, que no era que era algo que la razón debía entender y gobernar. En eso se parece un poquito. Mira, uno era el gobernar el cuerpo por la fe, porque es un cuerpo débil, sujeto a tentaciones, y en el otro es la razón gobernando, que es otra forma de decir espíritu, gobernando al cuerpo que necesitaba una dirección, ¿no? Pero que había que entenderlo racionalmente, con una explicación mecanicista. ¿No les pasa, chicos? Estoy seguro que alguna vez nos ha rozado esa concepción de que el cuerpo es una máquina, ¿no? ¡Wow! ¿No? ¡Qué bien funciona!, ¿no? Eres una máquina, a veces se dice como en jerga, ¿no? ¡Wow! ¿No? ¡Qué bien!, ¿no? Uf, funcionas como una máquina. Este señor es una máquina, ¿no? Entonces, miren, ¿qué estamos diciendo ahí? Le estamos dando al cuerpo una función mecanicista, utilitaria, instrumental. Entonces, pasó a ser un instrumento. Qué rudo, ¿no? Qué rudo está. Primero, imagino, es parte de la época y que hasta ahora nos ha llegado este racionalismo, pero imagínense el cuerpo como inferior a la función pensamiento, escindida la mente completamente del instinto corporal, sintiéndose inferior, y encima ya no solo es como un animal, sino es una máquina. Es un instrumento. Tengo una relación con el costo-beneficio instrumental. Entonces, qué rudo iba esta reflexión con ustedes, ¿no? No nos pasa levantarnos y vamos, tenemos que ser productivos, tenemos que ir al trabajo. ¿Pensamos que el cuerpo pueda sentir? ¿No? Seguimos bajo este esquema en el que somos un yo, un ego, y ese ego está en la mente. Proyectos, trabajo, vamos. ¿Nos hemos detenido un poquito a sentir el cuerpo? ¿Qué pasa, no? Como dirían, eso lo vamos a hacer en la próxima charla, así como dicen los ancestros, cada parte del cuerpo tiene una conciencia, un alma, una sensibilidad, una memoria, ¿no? Un conocimiento, un recuerdo, ¿no? Un potencial. Estamos en el yo mental, ¿no? Entonces nos levantamos en la mañana, vamos, caray, ¿por qué tienes que dolerme el estómago? Ay, pinche cuerpo, ¿no? Lo tratamos como una máquina. Nuestra relación es así, no, tengo que ir a que lo reparen. Y me medico para repararlo, porque tengo que volver al sistema productivo, ¿no? A ser productivo, ¿no? A seguir agotándome, como dice ahora Han, ¿no? Que es la sociedad del cansancio, ¿no? Y a seguir agotándome para producir y para ser exitoso según esos cánones. Y tú, maquinaria, tú, máquina, tú, ¿no? Aquí, ríndeme. Y si no me rindes, ¿no? Te extralimito hasta lo último, hasta que no pueda más. ¿Qué hacemos con las máquinas? O sea, luego las cambiamos, las actualizamos. ¿Podemos hacer eso con el cuerpo? Si así fue nuestra relación con el cuerpo, hemos llegado a un extremo total en el que la máquina ya no funciona. Entonces, miren, qué interesante esta concepción que nos acompaña hasta ahora, que sobre todo se consolidó del siglo XVI al siglo XVIII. La explicación mecanicista del cuerpo, la explicación en el que todo se podía entender con una racionalidad superior. Hubo muchos beneficios, evidentemente. Se pasó luego a una concepción muy racional de la salud, políticas de Estado con la salud, desembocaría luego en la creación de organismos de salud, de enfocar, pero en una vocación muy racional con la salud, ¿no? Luego vamos a ver que desemboca en una extrema medicalización, ¿no? Y en una tecnificación de la salud. El cuerpo esa idea primitiva para esta concepción de que tenía alma, ¿no? Ay, si sientes como un animal, pues, ¿no? Lo que importa más es lo que entiendes, ¿no? Pobrecito cuerpo, ¿no? O sea, y lo que siente, ¿no? Y lo que somatiza,
y la idea de un animal tierno, como la de los ancestros, ¿no? Al que tenemos que prodigarle también cariño, relación. ¿Qué relación hay con una máquina? Uh-huh. Entonces, un poquito vemos esto. Se condice mucho esta relación en el que nos volvimos seres alejados de la naturaleza. La naturaleza fue de pronto un mundo en el que nos servía a nosotros, la explotábamos, la expoliábamos y servía a este ser racionalista que ve el mundo como una máquina y que quiere entender el cosmos como un reloj, ¿no? Newtonianamente. Entonces empezamos a vivir en ciudades y empezamos a desarrollar enfermedades de ciudad. Es decir, ya un modo de vivir gobernado por una burguesía, ¿no? A medida que del siglo XVIII en adelante, y que había una vida sedentaria. Ya no íbamos al campo, ¿no? El campo fue visto como algo inferior, la vida del campo, ¿no? Nosotros éramos citadinos. Entonces empezaron a aparecer enfermedades de los citadinos. La gota, por ejemplo, históricamente aparece sobre todo en el siglo XVII, XVIII, con este modo de vida de la alta burguesía más sedentaria, enfermedades como la gota, ¿no? También esta convivencia luego en que invadíamos espacios de la naturaleza, el paludismo, ¿no? Fiebres tifoideas y enfermedades de corte sexual como la sífilis, ¿no? Son enfermedades que han venido con la modernidad, ¿no? Son enfermedades que han marcado este momento de la modernidad. Pero entonces, miren chicos, nos quedábamos con esta idea de cuerpo utilitario. Qué interesante, miren. Luego, cuerpo-máquina, pero el cuerpo-máquina no resistió mucho, ¿no? Incluso me parece que fue Leibniz el que luego hablaba del cuerpo como federativo, ya más como un cuerpo democrático, ¿no? Visto también políticamente, ¿no? Con metáfora política. No como reivindicación, como metáfora, ¿okay? No llegábamos a sentir que las explotaciones estaban acá, sino queríamos entenderlo así. Pero sigue siendo un cuerpo utilitario, instrumental. Había que servirse del cuerpo, ¿no? Había que servirse del cuerpo. Foucault habla de algo que llama política del cuerpo y nos damos cuenta que mucho de nuestra relación con el cuerpo luego pasó a ser parte de poderes establecidos. En el colegio, ¿cómo éramos, chicos? O sea, ¿no? Siéntate bonito, córtate el pelo, ¿no? Habla bajo, no te rías fuerte, ¿no? Empezamos a servir a distintos tipos de instituciones. ¿Cómo se para un militar? ¿No? Había que ser un poco militar en el colegio. ¿Cómo fue la escolarización del cuerpo? Es un aspecto muy interesante. Entonces, cada vez nos poníamos más alejados de lo natural, ¿no? Y esta especie de sofisticación o refinamiento pasaba en ser menos corporal. Era ser más fino, más corporal, más alto en la escala social, ¿no? Más de clase alta o más con prestigio, era más descorporalizado. Era más descorporalizado, ¿ves? Qué vergüenza que el cuerpo hable, qué vergüenza los sonidos del cuerpo, ¿no? Pórtate bonito, ¿no? Lo que decíamos, no te rías fuerte, párate derecho, ¿no? Cúbrete, no te vayan a ver, ¿no? Y todas estas violencias simbólicas, como diría Bourdieu, que han habido a raíz del cuerpo, ¿no? Hemos pasado modas desde esta racionalidad con el cuerpo. Ahorita lo vamos a ver un poquito, ¿no? Desde la palidez extrema, ¿no? Entonces, era prestigioso ser más blanco. No le dabas lugar a que el cuerpo tuviera la salud de la relación con el sol y las vitaminas que produce con el sol. Luego hubo otra moda, vemos después, ¿no? De ir al bronceado, ¿no? Y después otra vez se regresa a... Ahorita vamos a ver un poquito esas tendencias, porque podemos hablar luego, y esto viene ya con la emergencia de la sociología, ¿no? De mediados del siglo pasado, ¿no? La sociología nos llevó a entender que esto que les decía al principio, ¿no? Lo que decía Bourdieu, el cuerpo está en lo social, sí, nos movemos en un ámbito social, pero lo social también está en el cuerpo, ¿no? Aquí también se encuentran enfermedades de lo social. Entonces entendemos un poquito como este cuerpo relacional. Desde este entendimiento sociológico del cuerpo, cuando empezamos a entender el cuerpo también como una relación, es decir, que empezamos a tener movimientos en el cuerpo, concepciones de nuestro cuerpo también por cómo teníamos que expresarnos en sociedad. Entonces, desde los lados más espontáneos, ¿no? El cuerpo, las posiciones del cuerpo, el carácter expresivo del cuerpo era para transmitir emocionalidades y afectividades, ¿no? Vistos como inferiores por la razón, pero eran en esta manera. Entonces había una forma de que el cuerpo también en sus movimientos estaba condicionado por su relación con los demás. Entonces pensemos un poquito, miren que es una relación distinta. Pensamos en el cuerpo, cuando pensamos en cuerpo, pienso en mí mismo, en mi individualidad. La individualidad es una invención de la modernidad.
¿no? Pero ¿qué pasa si, como decían los ancestros, también somos comunidad? Siempre somos seres relacionales. ¿Dónde no ha habido una relación? Hasta en la panza de la mamá estamos en relación. Siempre somos hombres vinculares. Entonces tenemos que concebir también el cuerpo como un cuerpo que siempre está en relación. Si lo concebimos individualmente, perdemos de que siempre estamos en vincularidad. Y entonces, desde esta concepción, chicos, nos enfermaremos también por heridas de relación. El cuerpo también somatizará cuando se fragmenta, discute, complejiza, cuando no se siente atractivo, ¿no? Ahorita vamos a ver eso también un poquito. Cuando es despreciado, cuando siente rechazo, ¿no? Si es un cuerpo relacional, si ha aprendido a posicionarse así, a expresarse, ¿no? A tener ciertas distancias. Los latinos nos tocamos más, tenemos más proximidad, más que en el mundo anglosajón, ¿no? Si socializamos el cuerpo y socializamos las relaciones, y luego la sociedad también está herida de sus relaciones, de sus clasismos, de sus rupturas, el cuerpo también estará expresando en nuestras dolencias, en lo que nos aqueja, en lo que nos grita, lo mucho o lo poco que nos relacionamos. Si a eso le agregamos un poquito a lo que decía Baudrillard, de que también estamos en una sociedad, chicos, consumista, una sociedad tremendamente consumista, en el que tenemos necesidades, ¿no? La publicidad nos imprime necesidades al cuerpo, ¿no? Nos pone un canon del cuerpo, ¿no? Todo bien con estar saludables, claro, está bien, el wellness, pero no es una imagen que por momentos, esa excesiva, ¿no? Por momentos estaba la delgadez de lo femenino, ¿no? Que pasamos esa etapa horrorosa, ¿no? En el que mientras más flaca, y sobre todo contra la violencia contra el cuerpo femenino, ¿no? Y ahora que hay, esto no es parte también de la sociedad de consumo, no es parte de un narcisismo que propicia la cultura, ¿no? Brutalmente, en el que también hay marcas sociales y relacionales, mayor prestigio, quien más se acerque a esa imagen del cuerpo y de la salud, ¿no? Incluso quien más reúna esa imagen puede conseguir mejores trabajos, mejores relaciones amorosas, ¿no? Y quien no cumpla esas demandas sociales, consumistas, narcisistas, parte del cuerpo visto también como un modelo de mercado, con una lógica de mercado, nos estamos enfermando también de eso, de no cumplir el estándar, de no tener el prestigio, de no tener lo que esta sociedad de capitalismo tardío que estamos viviendo impone aquí, como lo que es lo bello, lo que es lo atractivo, lo que es lo que consigue pareja, lo que es lo que consigue prosperidad. Y no cumplir eso es un atentado contra nuestro cuerpo, ¿sí? Es un atentado no darle lugar narcisista que quiere la cultura en el cuerpo. También es una pregunta que podemos ver enfocada a nuestra época, ¿no? Y sí, está comprobado desde estudios sociológicos que esos atractivos que condicionan al cuerpo y lo que es la salud en la cultura hace que alguien tenga más capacidad de encuentre trabajo según este estándar, encuentre pareja, ¿no? Pero ¿qué pasa si no cumplo otra vez, ¿no? Esa es la pregunta. No cumplo esos estándares, no están conmigo, ¿no? O sea, tengo más peso del que cree naturalmente aquí, ¿no? O una medida mía no es desgastarme completamente. Necesito darle un gozo distinto al cuerpo y no ser la demanda, ¿no? De la publicidad. También puede ser que estemos enfermos de eso, ¿no? Hablamos un poquito, esto que les decía, eso lo dice sobre todo la antropóloga Mary Douglas, de que el refinamiento en las culturas luego hay muchas etapas en el que fue descorporalizado, ¿no? No mastiques así, no comas así, ¿no? No se respira así, no se camina así, no se grita, no se ríe así, baja la voz. Los niños de bien y las niñas de bien no cruzan las piernas así, ¿no? Heridas que hemos tenido contra los procesos naturales del cuerpo por por estas modas o estos refinamientos que ha tenido la sociedad cada vez que ha tenido sus etapas en el que promueve más un nivel de cuerpo que otro. Entonces, ¿la sociedad nos enferma? ¿No? ¿O nos enfermamos nosotros también? ¿Somos parte de la enfermedad de la sociedad cuando estamos presos en esta sociedad líquida y de consumo? También son otras preguntas, ¿no?, que tenemos. Entonces, vamos un poquito vimos la noción griega, romana, de equilibrio-desequilibrio, sí, podemos analizarlo en nosotros. La noción judeocristiana de pecado, la noción más cristiana del cuerpo como una prueba,
la noción del cuerpo también como solidaridad, porque si yo me enfermo luego soy solidario con el otro, la noción del cuerpo como máquina, miren qué fuerte, esta es una de las que me parecen más dañinas, ¿no? Ha tenido sus facultades, ahorita vamos a ver, desarrollado de toda una tecnología, ¿no? Ahorita se habla hasta del transhumanismo, que es que otra vez seguimos, es la extralimitación de nuestra pelea con la naturaleza, que podamos ser cyborgs, ¿no? que los adelantos, la tecnología, ¿no? Siga una marcha adelante, ¿no? En esta especie de fe al progreso que ahorita ya se cayó completamente, ¿no? Y el cuerpo como máquina, ¿no? Eso es lo que le hablábamos un poquito. Y el cuerpo como sujeto de consumo, el cuerpo como el instrumento de estas modas, ¿no? Que nos hacen consumir y que son parte de una racionalidad economicista de la que vivimos, ¿ok? Miren, mucho de la cultura también que vivimos ahora, ¿no? En la relación con nuestro cuerpo, es que nuestro cuerpo, hemos estado hablando un poco de cultura, ¿no? Eso no significa pelearnos también con el lado biológico del cuerpo, necesitamos bien un equilibrio entre los dos, porque hemos pasado de posturas que han visto de lados muy biologicistas, entender el cuerpo como esta medicina, ¿no? En que veían el cuerpo exactamente mecanicista, entonces no confrontabas de que me enfermaba de las emociones, ¿no? Ha habido todo este movimiento psicosomático, este movimiento de también entender al cuerpo como emoción, ¿no? Que nos ha cambiado luego la concepción, ¿no? La concepción de cómo vemos al cuerpo. Pero miren, ha habido también una forma de ver al cuerpo como un condicionante, es decir, que el cuerpo nos condiciona. Nos sentimos atrapados, presos del cuerpo. Incluso muchas concepciones religiosas, desde el lado cristiano hasta los lados orientales, hablaban del cuerpo burdo, como si fuera una cárcel del alma, ¿no? Entonces, qué rudo también, ¿no? Cuerpo como cárcel, cuerpo como condicionamiento, cuerpo como la prisión en la que estamos. ¿Hemos vivido eso, chicos? ¿Les ha pasado un poco sentir que el cuerpo es nuestra prisión? Quizás sí, en algún momento en que tenemos la voluntad, ¿no? Que les decía, vamos, y de pronto nos enfermamos de algo y, ¡ay!, ¿no? Qué limitado, qué enclaustrante. Quizás ahí somos deudores de otras cosmovisiones y otras formas de ver el cuerpo. Entonces, miren, incluso cuando se veía como condicionamiento, hubo lecturas del cuerpo, hablamos más o menos de fines del 19, principios del 20, ¿no? Había incluso, se llama fisiognomía, que era una forma de ver al cuerpo también y como que nos condicionaba, ¿no? Cómo había determinada forma del rostro, cómo había determinada forma del cuerpo, y eso era como una especie de diccionario que expresaba nuestras virtudes o nuestros defectos. Ahí tenemos que ver esto, ¿ves? La concepción ideológica era el cuerpo como condicionante. Entonces, pero esta forma de ver las cosas ya está de moda porque daba lugar al racismo, al clasismo y al patriarcalismo, ¿no? Uy, el hombre tiene el cerebro más grande, mira, que la mujer, por eso es superior, ¿no? Uy, alguien tiene la nariz así, es pobre, ¿no? Uy, razas inferiores, ¿no? No estabas de acuerdo al canon establecido biológicamente de la raza dominante, ¿no? Pero entonces, y siguió conviviendo con el cuerpo como castigo, como que me pasa tengo este defecto como un castigo de Dios. Incluso luego, el cuerpo como la represión del qué dirán, ¿no? Eso que hablábamos hace un poquito, ¿no? No puedes mostrarte públicamente con tu naturalidad. Tienes que tener un lado artificial porque así te mueves en sociedad. Esa forma de ver condicionadamente, mira, nos sigue acompañando, pero ahorita estamos viviendo un lado en el que se rompe el condicionamiento del cuerpo, en que lo que importa es cómo tú te asumes, ¿no? En que lo que importa es tu interioridad, tu subjetividad, ¿no? Tu subjetividad voluntariosa y tu voluntad. Entonces, claro, si en esta concepción nos sentíamos condicionados por el cuerpo, casi condenados con una cárcel, ahora no, nosotros podemos transformar el cuerpo, no estamos condicionados con el cuerpo y usamos también la tecnología médica. Entonces, podemos cirugías plásticas, porque si sentimos que tenemos que ser más atractivos y sentimos que este canon al que nos movemos no somos atractivos bajo como nacimos, implantes, operaciones, cirugías plásticas, nos eliminamos las arrugas, ¿no? Múltiples actos de belleza.
múltiples mecanismos de no envejecer el cuerpo, ¿ves? Porque esta cultura le tiene pánico a envejecer, ¿no? Antes, para las culturas ancestrales, el anciano era el anciano sabio, el que había vivido muchísimo, ¿no? Ahora es como si le huyéramos de eso, ¿no? Estamos en ruptura, ¿no? Incluso, ¿ves? Si hubiera estos lados de no se puede tener hijos, inseminación artificial, ¿ves? Hemos ido a no sentirnos condicionados, ¿no? Hemos ido a romper condicionamientos. Es interesante, ¿no? Tiene sus lados muy positivos, ¿no? Si van a la salud, y tiene otros lados en el que hemos pasado luego a el voluntarismo total, ¿no? El subjetivismo total, ¿no? Quizás otra cárcel, queriendo ir de la cárcel hemos pasado a otra cárcel, una cárcel más, como hablamos al principio, hedonista, narcisista, la cultura del selfie, ¿no? ¿Cómo somos ahora con los retoques digitales, ¿no? Esto, aquí está mi cuerpo tal cual, ¿no? Pero cómo somos esta imagen en el que no necesito, ¿no? Si aparezco aquí necesito retocarme, ¿no? No aparecer, ya hay un cuerpo virtual, ya hay una posverdad del cuerpo, ¿no? En lo que soy ahorita, cuando tú me ves, y lo que yo muestro en redes sociales, ¿no? Todos los retoques, toda la cosa digital, una posverdad del cuerpo, ¿no? Para poder entrar un poco en estos esquemas que hay a nivel social entre gusto individual, en gusto de época, ¿no? En estos lados también de manipulación del cuerpo, vía a esta subjetividad voluntariosa, también podemos operar los órganos sexuales, ¿no? Bien, o sea, ni bueno ni malo, es parte de una época, ¿no? Podemos rebatir las concepciones binarias ¿no? de la sexualidad, y podemos operarnos también ¿no? de esas nociones de género, ¿no? Incluso cuando viene el yoga, ¿no? a Occidente, ¿no? Pierde su trasfondo espiritual de ir a la iluminación, de todo aquí, para ser parte de una transformación meramente corporal, ¿no? de wellness, ¿no? Que es parte de nuestra cultura. No estaremos pasando, ¿no? En este lado de la cultura de la culpa, ¿ves? ¿No? Esta religiosa, del castigo, de lo religioso, a una cultura de la vergüenza, a que el cuerpo no reúna los condicionamientos que ahora están estas modas o aquí, o que no reúna los requisitos aquí, es porque somos débiles, porque nos abandonamos de nosotros mismos, y que ahora la herida es de vergüenza. La que antes fue culpa, ahora es la herida de vergüenza de no cumplir el canon. Nos queda un poquito como esa pregunta, ¿no? Vemos que también el cuerpo está cambiando en este lado, ¿no? La noción de tatuaje, por ejemplo, ¿no? En mi época el tatuaje era papá y mamá, ¿no? ¿No? ¿Qué le has hecho a tu cuerpo, ¿no? Incluso luego era asociado a sociedades, ¿no? Por momentos hasta delincuenciales, ¿no? Pese a que el tatuaje es ancestral, ¿eh? Los Rapanui de Isla de Pascua, las culturas ancestrales tenían, y había una simbología, ¿no? Me vestía del símbolo los tatuajes. Ahora miren cómo ha cambiado, ahora vemos, es como si fuera muy normal, ¿no? Antes era, ¿no? No podías, que imagínate llevar aquí, ¿no? Y tener un alto cargo, ¿no? Ahora, digamos, hay una noción más abierta, ¿no? Nos permite un poquito leer nuestra época, leer nuestra época en el que tenemos una relación como en el que la voluntad, digamos, nos sentimos menos condicionados, y que el cuerpo también ha sido parte de romper condicionamientos. El tema, luego, la pregunta que siempre les hago es, ok, uno era un extremo, el otro será también un extremo si lo llevamos si lo vemos también en ciertas conductas. Queda como la pregunta ahí para poder seguir pensando nuestro cuerpo también a nivel cultural y social. Algo que ha marcado también, chicos, nuestra noción del cuerpo es que la modernidad empezó con una fe ciega en el progreso. Es decir, había un momento en el que se sentía la ciencia va a derrotar a la enfermedad. Incluso va a derrotar a la muerte, ¿no? Esa noción también, nuestra relación del cuerpo y la muerte, ¿no? Nuestra relación con el paso, con el tiempo. De que iba a llegar a un progreso tal cual, ¿no? En el que íbamos a superar. Y hemos superado enfermedades. Pero luego no aparecieron otras muy complicadas, el SIDA, lo que hemos vivido con el COVID, ¿no? Es tal cual, la ciencia puede derrotar a la enfermedad. La ciencia puede, esto que hablamos del transhumanismo, puede ser tal la tecnología que nos haga derrotar la vulnerabilidad humana del cuerpo. En este poshumanismo, transhumanismo, que es un poquito el extremo del cientificismo, ¿no? Sé que sigue peleado con la naturaleza. O lo que estamos viviendo luego es una desilusión de ese progreso,
¿no? La desilusión que tuvo muchas virtudes, pero que luego tecnificó y nos medicalizó y psiquiatrizó en extremos. Que luego, ¿ves? Que nos hace luego buscar lo holístico, ¿no? Miren qué interesante, lo holístico, sin juzgar bueno o malo, es un regreso holos, el todo, un poco como lo veían los ancestros, ¿no? Lo vamos a ver el próximo miércoles. Si uno va al Ande o las culturas ancestrales en Mesoamérica, ¿no? Siempre se vio la salud y el cuerpo a nivel holístico, es decir, no solo era individual, no solo era una máquina individual, ¿no? No solo era un inconsciente individual, era comunitario, estaba vinculado a la naturaleza, ¿no? Si se enfermaba uno, la comunidad estaba enferma, la comunidad entera atendía. Me estaba hablando de algo que ocurría comunitariamente. Había otra forma de entender. Quizás esto que hablamos como holístico, de querer entendernos de manera más total, sea un regreso al extremo, ¿no? Individualista, tecnificado, medicalizado, ¿no? Que tuvo también este ideal de progreso médico con el cuerpo y la salud, ¿no? Que también fue despersonalizado, ¿no? Uno iba y casi era cuantitativamente, ¿no? Tal, no atendía a persona, el cuerpo se despersonalizó, ¿no? Ya no, otra vez era una emoción baja, ¿no? Y había, vamos, ya, algo más inteligente que tú creó esta medicina y tómatela. Y luego también vemos, ¿no? Que la irrupción de las enfermedades mentales, ¿no? La ansiedad, que es este descontrol del cuerpo, como si algo fuera a pasar, no marca también, así como vimos que la gota y esas enfermedades marcaron, no marcan el signo de época que vivimos ahora, que vivimos en esta segunda década del siglo XXI. La enfermedad mental también, ¿no? Como parte, ¿no? Como parte también de una relación cuerpo con el cuerpo. Estamos en un regreso entonces de una visión crítica contra esta tecnificación y medicalización, de esta despersonalización que tuvo la tecnificación, la irrupción de las enfermedades mentales, ¿no? A rebatir, ¿no? La noción de la separación mente-cuerpo, de que el cuerpo quizás tiene mi mente y que la mente siente el cuerpo, piensa el cuerpo. Siempre estamos en metáforas corporales, siempre estamos soñando el cuerpo, y que haberlos partido también ha sido parte de las causas del por qué nos hemos enfermado como nos hemos enfermado. Entonces, recopilando, miren, empezamos en Grecia y Roma, terminamos hasta nuestra sociedad tecnificada. El regreso quizás es rebatir un poco esta superioridad que tuvimos con la naturaleza para poder reivindicar al cuerpo como la naturaleza que contaminamos, que le hicimos al cuerpo lo mismo que le hicimos a la naturaleza, y estamos en esa tensión entre algo que se vuelve más cientificista que nunca, con poshumanismos, con transhumanismos, y algo que pide también su lugar en unir, volver a reunir o volver a la reciprocidad en la relación de cuerpo y mente, de espíritu e instinto. Y quizás estamos viviendo, la señal de época es vivir esa tensión. Recopilando un poquito entonces, chicos, para tener un poquito y poder pensar y poder entrar luego el próximo miércoles, que vamos a hablar un poquito de cómo lo veían los ancestros, cómo se ve también desde otros lados en la relación con el cuerpo, cuánto la primera noción griega, cuánto nuestro cuerpo tiene equilibrio o desequilibrio, cuánto en el cuerpo también hemos sentido que vivimos cosas o sentimos cosas o no queremos a nuestro cuerpo, ¿no? Y lo sentimos como si fuera un castigo o un pecado. Cuánto sentimos el cuerpo como una prueba. Cuánto nos levantamos a la mañana siguiente y asumimos que el cuerpo es una máquina y queremos que actúe y queremos que produzca y queremos que fluya, y no nos detenemos a solidarizarnos y empatizar con nuestro cuerpo porque es una mera máquina, como fue el ideal de la modernidad. Cuánto del cuerpo también otra vez está peleándose con los cánones mercantiles, con los cánones de la sociedad de consumo, ¿no? Y quizás muy, muy necesario el bienestar del cuerpo y la cultura de la salud, pero llevado a un extremo somos presos de la imagen, ¿no? Y somos presos y quisiéramos que exista un retoque digital aquí, ahorita mismo, para arreglarnos el cuerpo, lo mismo que hacemos con las redes sociales, y que quizás ahí también estamos actuando violentamente y es causa de las enfermedades, de no aceptarnos, ¿no? De no ver otras formas de la realidad. Y que tanto también hay un regreso, ¿no? Que rompa esta dicotomía tremenda de la modernidad, esta dualidad tremenda que separó mente de cuerpo. Y que quizás curar la mente es curar el cuerpo. Y curar el cuerpo y sanar, atender, liberar, solidarizarnos, empatizar con el cuerpo también es sanar la mente, como es también lo que estamos viviendo un poquito
en esta marca de época, en este zeitgeist, en este espíritu de época que estamos viviendo ahora en nuestra relación también con el cuerpo, la salud y la enfermedad. Entonces, lo que hemos hablado ahora ha sido también como preguntas, ¿no? Ver este panorama de cómo también hay concepciones distintas, cómo esas concepciones distintas también conviven con mi concepción, y que tanto entendernos también como seres culturales, sociales, en relación, comunitarios, también es otra alternativa que es la que tenían nuestras culturas ancestrales para también entender la salud, de que sanar el cuerpo es sanar también la comunidad, ¿no? Sanar el cuerpo también es sanar mi red de relaciones, que no somos individuos separados, que estamos también enfermos de vincularidad. Y quizás lo que estamos somatizando también sean nuestras heridas con vincularnos. Y que sea el momento, este momento de crisis planetaria, de crisis económica, el momento en regresar también, sin que sea un regreso primitivista, a lo mejor de las culturas ancestrales, tomando también lo mejor de la modernidad y la tecnología, ¿no? En un punto medio movible, ¿no? Que nos lleve a tener este sano equilibrio. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Hemos tenido este panorama. El próximo miércoles vamos a entrar un poco también a las concepciones, otras concepciones del cuerpo, sobre todo luego al finalizar cómo lo veían nuestras culturas ancestrales, que es una propuesta que tenemos aquí en Constelaciones Familiares Andinas, en Escuela Ñaupatli, cómo lo que parecía más antiguo podría ser ahorita lo más actual y lo más necesario en nuestra relación mental, corporal, que es uno, que está en reciprocidad, que está en relación, y que puede también marcar nuestra fuerza de amor por el cuerpo y de salud. Para quien quiere un poquito explorar también esto que vamos a ver en Constelaciones Familiares Andinas, tenemos terapeutas enfocados, tenemos toda una concepción desde el lado simbólico, arquetipal, ¿no? Que es un puente que une social con individual, natural con artificial, de lo que puede estar pasando en los síntomas y en los quejidos de nuestro cuerpo. Les agradezco mucho su atención y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos los siguientes miércoles para seguir profundizando en cuerpo y salud. Un enorme abrazo. Muchísimas gracias.